Este es el contenido que vamos a desarrollar. Primero hablaremos de los estudios arteriográficos, flebografía, TAC, resonancia, y luego hablaremos algo sobre radiología intervencionista y mostraremos algunos ejemplos de ello. Empezamos con lo que es arteriografía, y obviamente se llama arteriografía porque permite radiografías, adivinen de qué, de las arterias, ¿no es cierto? Las flebografías o venografías o flebografías representan evidentemente a las venas. Las arteriografías necesitan de contraste, porque una radiografía simple, todos sabemos ya, las arterias no pueden ser vistas, ¿no? Ya todos conocen las razones técnicas y físicas de ello. Además, el otro detalle es que esta inyección de contraste tiene que ser controlada, y el control de esta inyección de contraste la hacemos por el uso de la fluoroscopía. La fluoroscopía es un método que me permite ver en tiempo real cómo discurre el contraste que estoy inyectando por las vías que estoy estudiando. Si es una arteria, obviamente miraré por todo el circuito arterial. Si es una flebografía, el circuito venoso. Hay que señalar de una vez por todas que es cierto que las arteriografías, sobre todo ellas, nos dan mucha precisión diagnóstica, pero existen otros métodos, como vamos a conocer ahora, que son el angio-TC o la angioresonancia o la ecografía Doppler, que son mucho más inocuos, no son intervencionistas. Colocar contraste dentro de una vena o una arteria requiere penetrar en la arteria o la vena, lógicamente, colocar catéteres, y eso conlleva un cierto riesgo. Sin embargo, en la angioresonancia, en la Doppler, por ejemplo, no se necesita absolutamente nada de contraste. Y en la angio-TC, el contraste es inyectado endovenosamente. No necesitamos acceder a vasos grandes para eso. En las vistas tenemos lo que es una angiografía. Vean ustedes el detalle con el que se puede ver toda la arteria aorta, su bifurcación incluida, y todas las ramas que emergen de esa arteria. Se pueden ver con mucho detalle el tronco celíaco, la mesentérica superior, las renales, etc. Esto ha requerido de la colocación de un catéter por vía inguinal, y este catéter colocado acá está, justamente vean ustedes esto, es el catéter aórtico, y desde fuera, con un inyector automático, colocamos un alto volumen de contraste que nos permite esta imagen. Lo que estamos viendo acá, al otro extremo, es una angio-TC. La semejanza es muy alta, la diferencia está en que este no tiene catéter. Simplemente inyectamos el contraste en una vena periférica y obtenemos esta imagen. Y esto es una angioresonancia que muchas veces no requiere contraste para observarlo. Simplemente con estímulos de radio, con estímulos de onda, con secuencias, podemos nosotros obtener este tipo de imágenes. Si notan, la diferencia entre todas ellas no es muy grande. La arteriografía definitivamente nos da más detalle, por eso es que casi no se usa, a no ser que tengamos intenciones de hacer procedimientos vasculares, como veremos dentro de un momento. Esto es otro ejemplo de arteriografías. Nuevamente vean ustedes la arteriografía normal con rayos X y contraste. Se ven los vasos, en este caso pélvicos y femorales. Esto es la misma zona anatómica, pero con una tomografía. Vean ustedes cómo podemos nosotros anular una serie de estructuras y ver solamente los vasos. Este es otro ejemplo de también arteriografía. No se ven los huesos, supresión ósea le llamamos, y esto es una resonancia magnética. En la anterior lámina vimos la arteriografía de aorta, aquí estamos viendo de miembros inferiores. Bien, cuando hablamos de arteriografía tenemos que conocer esto.
El hecho de poder inyectar el contraste en forma controlada me permite a mí tener fases, es decir, obtener imágenes cuando el contraste está ingresando en la fase arterial, obtener imágenes cuando este contraste ha embebido a todo el órgano y el órgano está lleno de contraste, y luego dejar pasar el tiempo y obtener imágenes cuando este órgano comienza a evacuar ese contraste. Le llamamos fase arterial, lógicamente, la inicial, fase parenquimatosa cuando se llena todo el órgano de contraste, y fase venosa o fase tardía cuando vemos después de unos minutos el llenado de las venas eferentes de ese órgano. Esto funciona para todo, es un concepto general. No se olviden, fase arterial, fase venosa, fase parenquimatosa. Algunos le llaman fase temprana y fase tardía. La idea es que tomamos rápidamente, dejamos pasar un tiempo y podemos tomar imágenes de ese mismo órgano para poder estudiarlo bien. ¿Y para qué nos sirve eso? Lo vamos a comprender dentro de un instante. El hecho de pinchar una arteria ya nos obliga a tener cierto cuidado. Y ese cuidado es sobre todo, que no vaya a tener una coagulopatía porque colocada una aguja de calibre 14 en una arteria, la sacamos después y no vamos a poder controlar el hematoma que se va a formar. Las alergias a los contrastes iodados, obviamente, y este es un detalle, porque recuerden que los contrastes iodados se eliminan por los riñones. Y si ese paciente tiene ya una insuficiencia renal, a no ser que se vaya a dializar muy pronto, no deberíamos hacerle un estudio contrastado con alto volumen. Pero ¿es una contraindicación absoluta? No. De hecho, hay exámenes que se hacen en pacientes con insuficiencia renal crónica severa. Lo que pasa es que lo hacemos en la mañana y en la tarde se están dializando. Esa sería la condición. Bien, acá tenemos algunas complicaciones asociadas a la punción. Vuelvo a decir, estamos pinchando una arteria, y una arteria grande como la arteria femoral, por ejemplo. Y eso puede producirnos lo que vemos acá, hemorragias, hematomas. Puede formarse un pseudoaneurisma, puede formarse una fístula arteriovenosa o pueden formarse trombos. En cuanto a la manipulación del material, se refiere a que, como dijimos hace un instante, las arteriografías ahora están quedando para procedimientos invasivos. Esto significa, lo veremos dentro de un rato, colocar dentro de la luz arterial una serie de dispositivos, catéteres sobre todo, que si son colocados mal podemos disecar la íntima arterial o desprender un ateroma y traer consecuencias desagradables. Y las consecuencias del uso del contraste, lógicamente, la toxicidad o las reacciones alérgicas que pudiéramos tener. Además de estas fases temprana y tardía que debemos tener presentes, también debemos tener presente algo referente a las arterias. Y es que, dependiendo de dónde colocamos el catéter y de lo que requiramos, podamos tener esos tres tipos de arteriografías. La arteriografía global o mapeo, que es cuando, como en la imagen que vimos todo el árbol aórtico, por ejemplo, y la emergencia de todas las ramas. Una arteriografía selectiva, ese catéter lo ponemos en la entrada de una arteria, por ejemplo, la arteria renal. Inyectamos el contraste exclusivamente en la arteria renal. Ya no vemos nada de aorta, ni de mesentérica, ni de tronco celíaco, vemos exclusivamente la arteria renal. Y la arteriografía superselectiva es cuando el catéter es llevado hacia estructuras menores del órgano. Podríamos llevar un catéter, por ejemplo, al polo superior de un riñón, cuando queremos o embolizar una hemorragia, embolizar un vaso, o cuando queremos colocar quimioterápicos en algún tumor en esa zona.
¿Ya? Otra vez, estos conceptos son básicos. Podemos hacer entonces arteriografías globales o mapeo. Podemos hacer arteriografías selectivas, órganos, selectiva, por ejemplo, tronco celíaco, selectiva mesentérica superior, mesentérica inferior, renales, ya las mencioné. O podemos hacer arteriografías súper selectivas. Vamos a ver, creo que sigue un ejemplo. Ya. En la imagen inferior derecha, esta de acá, estamos viendo esto que es una tumoración. Vemos todavía rezago de vasos que nos han permitido hacer el diagnóstico de esta tumoración. Dijimos al comienzo que la arteriografía es muy fina, pero que hay otros procedimientos que la han reemplazado. Este es el caso. No se ha hecho arteriografía diagnóstica, sino una angio-TC que nos ha permitido detectar esta lesión. Detectada la lesión, vean ustedes, este es el catéter que está canalizando el tronco celíaco. Se inyecta contraste en el tronco celíaco, estamos viendo todas las ramas y en este caso queremos puntualizar la rama arterial. Esta es la rama arterial y acá se nota todo un conglomerado de vasos anormales que corresponde a esto de acá. Esto es la fase arterial, se ven las arterias. Acá está el mismo catéter, solo que se ha dejado pasar un tiempo y vean ustedes, los vasos venosos predominan en esta masa y por lo tanto en la fase venosa o fase tardía son representados con mucha más nitidez. ¿De acuerdo? Bien, esta tumoración tiene que ser embolizada antes de ser operada y esto de acá, vean, esto de acá no es una arteria, es el catéter, microcatéter es el nombre correcto, que se ha metido desde aquí, desde el tronco de la arteria celíaca, hemos agarrado la arteria hepática, la colocamos muy cerca de la tumoración y a partir de allí es que nosotros hacemos la opacificación, como ven ustedes, exclusiva de esa lesión. Acá está. Se usa quimioterápicos mezclados con contraste, perfectamente vista exclusivamente la lesión. Tenemos entonces una arteriografía global que no está, en este caso es una arteriografía hecha con TAC. Tenemos la arteriografía selectiva del tronco celíaco y tenemos el procedimiento súper selectivo de llegar exclusivamente a esta tumoración. Así como llegamos a esta tumoración, podemos llegar, como dije hace un rato, al polo superior que al riñón derecho, o llegamos a los segmentos arteriales de la mesentérica superior en los casos de hemorragia digestiva. En los casos de hemorragia digestiva hacemos una arteriografía, detectamos la arteria sangrante y luego entramos con estos microcatéteres a embolizar o tapar la arteria que estuviera sangrando. Bien, tenemos entonces dos conceptos, otra vez, arterial, arteriolar, venosa, también llamada fase portal, fase temprana, fase tardía, etcétera. Los nombres en este caso no son importantes, pero sí quiero que tengan el concepto, ¿de acuerdo? Arterial, parenquimal y venoso. Y acá tenemos algunas imágenes. También estas fases se pueden hacer con la tomografía. Acá hemos puesto dos ejemplos. Los exámenes durante la fase arterial detectamos metástasis hepáticas altamente vasculares. Aquí tenemos unos ejemplos. Un paciente con cáncer de colon es mejor estudiado durante la fase venosa portal para detectar lesiones metastásicas hipovasculares. Ni una ni otra es mejor. Tenemos que hacer el estudio completo para poder tener un mapeo total de la información. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, vean ustedes, esto es un riñón, lo que decíamos, se ve todo el riñón completo, pero en la fase tardía definitivamente comienza a resaltar esta lesión que se encontraba en el polo superior. Vean ustedes cómo se están dibujando
algunas venas anormales que salen de esa zona. Bien, entonces quedamos pues que la arteriografía no es sino la representación arterial, se puede hacer bajo varios métodos. Hay métodos inocuos que no necesitan contraste, como el Doppler, ya lo veremos después, como la resonancia. Hay otros que sí requieren contraste, como la arteriografía y la tomografía. Pero la diferencia está que mientras en la arteriografía hay que pinchar una arteria grande, en cambio en la tomografía, por su alta sensibilidad, podemos pinchar una vena periférica del brazo y obtener también imágenes muy claras. Bien, un último ejemplo de arteriografías en extremidades. Las patologías que se van a ver son estas: la arteriosclerosis, que puede producirse aneurismas, enfermedades oclusivas, embolias, trombosis, evaluación de fístulas de diálisis, anomalías vasculares, malformaciones, vasculitis, etcétera, etcétera. Ven ustedes, esta es una arteriografía donde se observa claramente esta zona de la ilíaca, muy delgada aquí, también acá está muy estrechada, hay otra zona de estrechez acá. Estamos detectando entonces zonas de estenosis arterial que van a producirle a este paciente seguramente disconfort, dolor y el síndrome de claudicación intermitente. Este otro caso, ven ustedes, otra vez el tronco arterial aórtico, esta arteria ilíaca derecha con ese calibre, aun cuando hay ciertas irregularidades. ¿Y dónde está la arteria ilíaca izquierda? Está totalmente trombosada. Por eso es que en esta arteria trombosada estamos notando más vasos que acá. Estos vasos colaterales están tratando de suplir la obstrucción total de este vaso. Seguramente más acá vuelve a formarse el vaso, nutrido o llenado ya no por la arteria principal, sino por las colaterales. Lo cual quiere decir que esta extremidad finalmente en la parte distal tiene irrigación, claro que sí, pero cuando esos músculos del miembro inferior comiencen a activarse y van a requerir más oxigenación, allí van a venir los problemas en el tema de la claudicación intermitente. ¿Ok? Igualmente otra zona de estenosis por acá. Bien, este término, flebografía diagnóstica, también llamada venografía, se refiere, al igual que las arterias, pero en este caso se habla de representación de venas, ¿ya? Flebografía es el nombre que hacemos. Este es un examen, sobre todo de miembros inferiores, que ya casi no lo hacemos. A ver, en los últimos 5 años en el hospital habré hecho 2 de estos, o 3 máximo. Hace 10 años hacíamos de estos 5 por día. Vean, es un examen que casi, a no ser por causas muy determinadas y discutidas, lo hacemos, si no, no. ¿Por qué? Otra vez lo mismo que el arterio. Doppler entró y le quitó la chamba. El Doppler me permite a mí estudiar las venas de las piernas con mucha precisión. Y el Doppler, como ustedes saben, no requiere inyección de ningún tipo de contraste. Bien, acá tenemos entonces lo que decía, una flebografía convencional es una inyección de contraste iodado en las venas, lógicamente, para ver cómo funcionan. Se hacen una serie de radiografías, y esto es importante, vean ustedes, relegada a un segundo lugar por la ecografía Doppler, la fleboresonancia y la flebo-TC. En realidad la ecografía Doppler es la que lleva la bandera aquí. ¿Por qué? Porque la flebografía es invasiva, como el arterio, implica uso de contraste. Vean ustedes, acá le colocábamos dos cánulas hacia afuera y una jeringa, un jeringón de 100, 120 o 150 centímetros cúbicos de contraste, que los inyectábamos a gran velocidad. De 10 pacientes, por lo menos 6 terminaban desmayándose o terminaban con náuseas o vómitos
porque la cantidad de contraste es muy alta. Las complicaciones, la extravasación local de contraste con